¿Te arde? ¿Te arde? ¿Te arde? ¿Te arde? ¿Acaso te arde lo que dije? ¡Hey! ¿Te ardió lo que te dije? ¿Te ardió lo que te dije? ¿Te arde? ¿Te arde? Capítulo 16. Alivio y regreso. Resumen. La batalla de Isbanbe ya ha terminado y es necesario realizar reparaciones en todo. Izuku estaba en la luna. Apenas transcurridos más de 200 años de su pasado, Neil Armstrong había dado los primeros pasos en el cuerpo celeste más cercano a la Tierra. Un pequeño paso para un hombre, un gran salto para la humanidad, significó el resultado final de miles de millones de dólares estadounidenses y décadas de investigación. Ahora bien, ese mismo viaje requirió un viaje de 2 horas en Thunderbolt para completarse, y había más personas viviendo en la Luna que personas en total en su Tierra. Incluso después de casi 2 años fuera de su dimensión natal, Izuku todavía estaba sorprendido por algunas de las diferencias. Él, Kitten y otro de los custodios estaban en la entrada de una sala de reuniones profusamente decorada, donde el emperador, Dorn y Malcador esperaban la llegada de los primarcas B de Isban. Y entonces observó con gran expectación a través de la ventanilla del edificio como una nave Thunderhawk aterrizaba en uno de los hangares subterráneos, sabiendo que allí estaban sus hermanos. Fue tomado por sorpresa cuando la escotilla se abrió y solo Vulcan y Corvus salieron, junto con un marine regular de los Manos de Hierro. Izuku sintió una sensación bastante enfermiza creciendo en la boca de su estómago, pero la empujó hacia abajo. Es probable que Ferrus esté herido y haya enviado a ese Astartes para actuar en su lugar. Un primarca no puede morir, como tampoco puede morir el emperador, pensó Izuku, obligándose a calmarse. Sin embargo, por alguna razón el aire en la habitación se sentía pesado y deprimente, y las luces parecieron atenuarse un poco, como si el mundo mismo estuviera de luto. Pasaron unos minutos más hasta que todos llegaron a la sala de reuniones. Corvus, Vulcan y Mano de Hierro. Al principio nadie habló, tanto el emperador como Malcador se miraron furtivamente el uno al otro. El marine parecía increíblemente triste incluso con su casco puesto. Vulcan parecía extraño, aparentemente disociado de vez en cuando solo para volver a reaccionar. Su servoarmadura parecía recién forjada, como si hubiera decidido hacerse un traje nuevo en el viaje de regreso. Finalmente, y con lo que pareció un esfuerzo hercúleo, Malcador se aclaró la garganta. Bienvenidos, primarcas Vulcan y Corvus Corax, y primer capitán de los Manos de Hierro, Gabriel Santor. Confío en que tenga un informe posterior a la acción para nosotros. Corvus miró a Malcador con alivio y aprensión, obviamente agradecido por no tener que romper el silencio él mismo. Sí. Creo que las cosas más importantes deberían decirse primero. Conrad Kur se ha muerto. Izuku no estaba seguro de cómo debería sentirse, sabía que Conrad había sido un asesino salvaje, que no rehuía desollar y torturar a la gente solo porque sentía que estaba al servicio de un objetivo mayor. Sin embargo, también era un primarca, lo que le convertía en uno de sus hermanos. Rogal Dorn habló con su característica voz ronca. Esto es bueno, los amos de la noche habrían sido una terrible espina clavada en nuestro costado en el asedio que se avecinaba. Las siguientes palabras destrozaron la positividad en la habitación como un martillo rompería un vidrio. Y también lo es Ferrus Manus. El corazón de Izuku cayó. No había tenido la oportunidad de acercarse a Ferrus, no como lo había hecho con Vulcan, Dorn o el Ángel, pero por lo que sabía, a menudo era el corazón de cualquier grupo en el que estaba, siempre haciéndose bromas a sí mismo. Gastos o ayudar a sus hermanos. En ese sentido, le recordaba mucho a un Kachan menos enojado. El capitán Mano de Hierro pareció contener un sollozo, todavía procesando la pérdida de una figura tan importante. Vulcan, sentado a su lado, le dio unas palmaditas en la espalda y dejó su mano descansar allí. Nadie comentó al respecto. ¿Cuántos cayeron, de cada lado? La pregunta fue estéril, como si el emperador hubiera separado todas sus emociones de su cuerpo. Sin embargo, Izuku lo conocía lo suficientemente bien como para ver los ligeros temblores en su rostro, y si él podía, todos los demás también. Vulcan dio un paso adelante. 100.000 astartes leales y varios millones de efectivos del ejército imperial yacen muertos en Isbanbe. También están muertos 150.000 astartes traidores, unos pocos millones del ejército traidor y 3 titanes de la Legia Mortis.
Conrad encontró su fin por el tiburón martillo de Midaunbreaker, y Ferrus probablemente hirió gravemente a Fulgrim antes de su muerte, ya que no fue visto en ningún lugar de la batalla después de su duelo. El emperador asintió, observando los números. Esto significa que nuestro plan fue un éxito. Corvus y Vulcan asintieron, habiendo visto el efecto de primera mano. El resto del AR fue bastante aburrido para Izuku, especialmente en comparación con el conocimiento de que 2 de sus hermanos habían muerto. Sin embargo, aún así prestó mucha atención, sabiendo que probablemente tendría que completarlos cuando fuera un héroe. Una vez que todo estuvo dicho y hecho, Vulcan y Corvus le pidieron que se quedara un rato mientras Mano de Hierro se marchaba para reunirse con sus hermanos. Los 3 semidioses, el anciano arrugado, el adolescente y el perpetuo permanecieron en silencio, sin que ninguno se atreviera a pronunciar una palabra durante minutos y minutos. Todo esto es culpa mía, dijo el emperador, rompiendo finalmente el silencio. Si simplemente hubiera sido honesto con Horus acerca de por qué me iba, o si hubiera sido más amable con sus hermanos, entonces tal vez esto nunca hubiera sucedido. Bah. Malcador respondió como el viejo que era. El pasado es el pasado, ahora es ahora. Podríamos jugar a echarle la culpa al inmortal durante el próximo año y seguir sentados aquí. Lo importante es lo que vamos a hacer ahora. Izuku habló por primera vez desde que llegaron sus hermanos. Todavía estoy confundido acerca de algo. Se volvió hacia el emperador. Padre, dijiste que Horus y Fulgrim habían sido corrompidos, ¿verdad? Eso es correcto, muchacho. Horus sobre la luna de Davin, Fulgrim sobre el mundo oceánico de la Er. Izuku palideció. Pero eso no tiene ningún sentido. Si solo esos 2 fueran forzados contra ti, entonces ¿por qué estamos luchando contra 8 legiones? Porque eligieron volverse contra mí. ¿Por qué? Eres el emperador de la humanidad, eres el epítome del altruismo y la compasión, ¿cómo es posible que a tus hijos no les gustes, y mucho menos odiarte hasta el punto de traicionarte? Dejó la pregunta flotando en el aire durante unos segundos antes de notar algo. ¿Por qué todos me miran como si me hubiera crecido una segunda cabeza? Malcador fue el primero en reaccionar. Una risa fuerte y ladradora salió de él, sacudiéndolo en su asiento y casi haciéndolo caer del mismo. Malcador. Contrólate. La voz del emperador era apagada, con la cabeza entre las manos. Malcador se recobró al cabo de un rato. Izuku, ¿recuerdas nuestra charla antes de que despertaras? ¿Cómo pudo haberlo olvidado? Incluso con los tratamientos para la piel, sus brazos y piernas probablemente tendrían cicatrices a lo largo de los próximos años. ¿Qué pasa con eso? Malcador se aclaró la garganta. Rogal, Corvus, Vulcan. ¿Les importaría a ustedes 3 dejarnos a su hermano y a mí a solas con el emperador por un tiempo? Después de compartir una mirada entre ellos, los 3 primarcas aceptaron. Vulcan le dio una palmada en el hombro a Izuku antes de levantarse, y luego la habitación quedó vacía. Izuku, muchacho. Sé lo que te dijo Malcador mientras te recuperabas, no hace falta que me ocultes nada. Izuku asintió, todavía muy confundido por toda esta terrible experiencia. Debes saber que la Gran Cruzada fue, la empresa más importante en la historia de la raza humana. El progreso era de suma importancia, digno de sacrificio. Cualquier sacrificio. Vi mi humanidad como un obstáculo para ese progreso. Así que lo extirpé. Izuku quedó desconcertado. ¿Tú qué? Izuku realmente no entendió lo que quería decir con eso, pero tenía un mal presentimiento al respecto. No fue todo a la vez. Horus y yo luchamos solos durante mucho tiempo y nos hicimos muy cercanos. Nuestro vínculo era probablemente el más cercano de todos sus hermanos al de padre e hijo, más que al de creador y creación. Por supuesto, todavía los amaba a todos, pero a medida que la cruzada se prolongaba y el progreso comenzaba a disminuir, sentí cada vez menos necesidad de mi humanidad. Miró al vacío, su mente claramente en otra parte. Me volví frío y distante. Le robé la oportunidad a Mortarion de matar a su padre adoptivo y abusivo porque no quería perder el tiempo reincorporándolo a su legión, un hecho que estoy seguro que Horus aprovechó para ponerlo a su lado.
Destruí la ciudad templo de monarquía del portador de la palabra y obligué a su legión a arrodillarse ante mí y los ultramarines porque estaban perdiendo el tiempo convirtiendo planetas para que me adoraran como a un dios. Alejé a Angron de su última batalla con sus compañeros esclavos fugitivos porque habría llevado más tiempo librar la batalla que simplemente tomarlo y dejar a sus guerreros a su suerte. Cuando dijo que si no lo devolvía a Musería tendría un hijo fantasma, la voz del emperador vaciló, aunque solo fuera por un momento. Le dije que un fantasma sería suficiente. Izuku no sabía qué decir, no sabía si podía decir algo o si simplemente debía dejar que el emperador continuara. Estos son solo el comienzo de una larga lista, muchacho. Perturabo y Olimpia. Conrad Cursey y sus visiones. Mis 2 hijos perdidos. Uyanor. Declarar a Horus señor de la guerra y no decirle por qué. No fui un buen padre para mis hijos durante la Gran Cruzada, Izuku. Gran parte de la culpa de esta guerra civil recae sobre mis hombros. Izuku finalmente tuvo el coraje de hablar. Ese no parece el emperador que conozco, padre. El emperador que conozco dejó todo lo que tenía para ayudarme a llegar a casa. El emperador que conozco se aseguró de que cuando regresara recibiera la mejor atención médica que Terra podía ofrecerme. El emperador que conozco, Izuku cerró los ojos y apretó los puños, el emperador que conozco me llama a su niño, y yo lo llamo padre. Por unos segundos Izuku no escuchó nada más que silencio hasta que sintió que algo lo envolvía. Al abrir los ojos, vio que el emperador lo había abrazado y su proyección psíquica se había reducido a un tamaño capaz de hacerlo. Izuku miró a su padre a los ojos y vio lágrimas del oro más puro corriendo por el rostro del emperador. Tengo mucho que agradecerles, y uno de ellos es recordarme por qué mi humanidad es tan importante. Tus padres realmente tienen una suerte más allá de lo que las palabras pueden transmitir, y estoy más que bendecida de que la coincidencia te haya incluido en mi vida. Malcador tosió con fuerza, sorprendiendo a Izuku, quien había olvidado incluso que él estaba en la habitación. Si ustedes 2 terminaron de darle una oportunidad a las telenovelas del siglo XX, sugiero que Izuku encuentre algo que hacer mientras nosotros, señaló rápidamente entre él y el emperador, discutimos algo importante. Ah, sí, por supuesto. Izuku, ¿te importaría mucho si pudiera hablar con Malcador a solas? Por supuesto que no, padre. Me alegra que te sientas bien. Izuku inclinó la cabeza y abandonó la sala de reuniones, con la cabeza inundada de pensamientos. Si bien Izuku sabía que el emperador no tenía nada que ganar mintiéndole, simplemente no podía creer que lo que le habían dicho fuera la verdad. Después de todo, él no lo conocía tanto como los demás. Debería preguntarle a Vulcan. Pensó Izuku, corriendo por el pasillo hacia donde sabía que encontraría a su hermano. Tienes que enviarlo de regreso más temprano que tarde, mi viejo amigo. La voz de Malcador fue directo al meollo del asunto. Lo sé. 2 primarcas han muerto y apenas ha pasado un año desde la traición en Isban III. Los traidores eventualmente llegarán a Terra, y prefiero que Izuku no sea otro cuerpo más para agregar a la pila. Lo sé. Conociéndolo, intentaría poner solo a Horus si eso significara que estarías protegido de cualquier daño, por muy suicida que sea. Lo sé. El emperador golpeó con su puño la mesa ornamentada, partiéndola en 2. Puso su cabeza entre sus manos y suspiró profundamente. Esta noche. Lo enviaré a casa esta noche. Cerrarás la herida que dejó en el mundo su primera entrada. Evitar que regrese sin importar cuántas veces sea deformado en algún lugar. Malcador arqueó una ceja hacia su amigo más antiguo. El emperador lo pensó, sopesando los pros y los contras antes de negar con la cabeza. Algún día, amigo mío. Hoy no. Aún no ha terminado su entrenamiento y se merece una despedida adecuada cuando se vaya definitivamente. Salir corriendo por la puerta y no tener la oportunidad de decir adiós no le hará ningún favor. Malcador se encogió de hombros. Entonces supongo que volverá. El emperador sonrió, mirando a lo lejos a través de la ventana. No podría alejarlo de mí ni aunque lo intentara. Izuku estaba en la puerta de las habitaciones de Vulcan, dudando en tocar. Sabía que necesitaba obtener algunas respuestas de su hermano, pero también sabía que Vulcan probablemente estaba de luto por Ferrus Manus.
La única razón por la que Izuku no estaba haciendo lo mismo es porque apenas conocía a la Gorgona antes de su prematura muerte. Se preguntó cómo reaccionaría si Vulcan muriera. Sanguinius Odon enterró esos pensamientos tan pronto como surgieron. Aunque estaba aumentado, todavía tenía solo 11 años, no debería estar pensando en cosas así todavía. Haciendo acopio de valor, llamó a la puerta con todas sus fuerzas. ¿Quién está ahí? La voz de barítono de Vulcan era extrañamente melancólica. Soy yo, Vulcan. ¿Tienes un momento para hablar? Oh, Izuku. Por favor, dame un momento. Izuku escuchó un ruido al otro lado de la puerta antes de que las cerraduras se soltaran y estuviera mirando cara a estómago a su enorme hermano. Entra. Vulcan se hizo a un lado, haciéndole espacio para entrar. Izuku tomó nota de la enorme cantidad de desorden en la habitación. Vulcan había estado construyendo algo que ahora estaba en el centro de la habitación, una forma humanoide de la altura de Izuku que estaba cubierta con una tela. Izuku lo miró con curiosidad antes de elegir una silla para sentarse. ¿Tú querías hablar, cachorrito? Izuku miró a Vulcan. Después de ser amigo de Kacchan durante años, era un experto en saber cuando alguien ocultaba sus emociones a otra persona bajo una fachada de confianza. Y algo claramente molestaba mucho a Vulcan. Solo quería preguntar, la voz de Izuku se apagó. ¿Debería preguntar? Miró a Vulcan a los ojos y vio la tristeza cuidadosamente escondida detrás de ellos. Siempre puedo preguntarle sobre mi padre más tarde. ¿Estás bien, Vulcan? Vulcan suspiró, un ruido masivo que hizo vibrar ligeramente la habitación. No, hermanito. No estoy bien. Por un número de razones. Se miró las manos. Ferrus Manus está muerto, y ninguna planificación o conciencia de que era una posibilidad podría prepararme para la realidad. Izuku se levantó de su silla y abrazó a su hermano mayor. Fue algo difícil, debido a que tenía un tercio de su tamaño, pero se agradeció el gesto. Había otra cosa, y no estoy seguro de cómo mencionarla. Izuku se sentó absorto mientras su hermano comenzaba a juguetear con algún dispositivo en su mano, claramente nervioso sobre cómo proceder. En Isban B, luché contra mi hermano Conrad Curse. Antes de dar el golpe final, él dijo algo. Dijo que si nuestros mundos hubieran cambiado, si yo hubiera aterrizado en Nostramo y él hubiera aterrizado en Nocturne, yo habría estado en el suelo frente a él y él habría dado el golpe final. Que él y yo somos iguales y no puedo estar en desacuerdo. Izuku se tomó un momento para absorber, analizar y categorizar la información que recordaba cuando leyó los archivos de sus hermanos. Luego se llevó la mano a la barbilla y pensó. Creo que hay una gran diferencia entre ustedes dos. Vulcan palideció. ¿Qué? Claro, Nostramo era un planeta horrible lleno de crimen y terror, pero Nocturne era un mundo de la muerte. Luchaste contra criaturas horribles y contra el mismo clima, y creaste allí una sociedad estable basada en tu propio liderazgo incluso antes de que padre te encontrara. Conrad creó una sociedad que solo funcionaba por miedo, y que se derrumbó en el momento en que se fue cuando su padre lo recogió. Creo que eso habla más de sus diferencias que de sus similitudes. Vulcan asintió, recordando todas las brutales batallas contra los Duscurites, los Lavadrakes y sus rutas migratorias, que los llevaron a través de las ciudades, las estaciones de magma y el constante calor opresivo. Además, Nocturne todavía existe. Conrad no pudo vivir tanto con su fracaso que destruyó su mundo natal con un exterminatus, rompiendo el planeta en pedazos. Mientras no le hagas eso a Nocturne, eres mejor que tu hermano. Vulcan estaba asombrado. Este pequeño niño, apenas más grande que el estándar terrestre, destruyó cualquier noción de insuficiencia o duda que albergara en sus corazones duales. Tomó a Izuku y lo abrazó, esta vez con cautela. Si volviera a hacer daño a su hermano, nunca podría vivir consigo mismo. Sin embargo, mientras abrazaba a Izuku con cuidado, Izuku lo abrazó firme y fuertemente. Como si estuviera tratando de juntar las piezas desprendidas. Vulcan sintió calidez, como si estuviera encorvado sobre una fragua. Tienes mi agradecimiento, mi hermanito. Me habría destrozado por esto, pero ahora me siento mucho mejor.
Izuku simplemente sonrió con su sonrisa de gigavatios, feliz de haber ayudado a alguien tan poderoso como Vulcan. Fueron interrumpidos por un golpe en la puerta. Al apartarse de su abrazo, Izuku vio a Kitten parada en la puerta, casco en mano. Parecía aprensivo. Izuku. El emperador desea hablar contigo en privado. Pero acabo de ver. Izuku interrumpió su queja cuando vio la expresión seria en el rostro de Kitten. Sabía que no debía discutir con un custodio. Estaré ahí. Se volvió hacia Vulcan. Me alegro de poder ayudar. Cuando Vulcan sonrió, Izuku recordó bastante a All Might, de piel oscura y ojos rojos. No te preocupes, Izuku. Y gracias. Le dio otro abrazo, más suave y breve, antes de despedirse. Vulcan saludó con la mano mientras salía de la habitación, su sonrisa persistía en su rostro mientras regresaba a la creación en la que estaba trabajando, tarareando una canción que no conocía del todo. Miró la pequeña estatua de Ferrus, sonriendo grande y ampliamente como siempre lo hacía. Y se sintió un poco mejor. ¿Querías verme, padre? El emperador dejó los papeles que había estado leyendo y asintió, indicando a Izuku que se acercara. Su 21º hijo estaba frente a él, esperando que hablara. Sabía que tenía que hacer esto, y sabía que si no lo hacía, se arrepentiría más tarde, pero eso no lo hacía más fácil. Sí, lo hice. Izuku lo miró, esperando que volviera a hablar, mientras el emperador simplemente lo miraba, tratando de grabar sus rasgos faciales en sus recuerdos. Izuku, ¿recuerdas cuando te despertaste por primera vez después de llegar aquí nuevamente y te ofrecí enviarte a casa yo mismo? El rostro de Izuku se puso vidrioso por un segundo, claramente sacando el recuerdo antes de que algo parecido al miedo cruzara su rostro. Después de solo una fracción de segundo, la tristeza se apoderó de él. ¿Me vas a enviar a casa? No. El emperador solo asintió, confirmando su sospecha. No permitiré que seas una entre un billón de otras víctimas cuando Horus llegue a Terra. No te pondré en peligro cuando tenga la capacidad de librarte del daño. Si bien parecía triste, la comprensión también se reflejaba en el rostro de Izuku. No necesitaba leer la mente de Izuku para darse cuenta de que corría a 1 milla por minuto. Luego, con una determinación que rivalizaba con la última resistencia de un soldado, Izuku habló. Volveré, padre. Esa es una promesa. Y si no, cuando te vuelva a ver, te prometo que te ayudaré a reconstruir lo mejor que pueda. Ninguno de los dos sabía en este momento cuánto ayudaría a Izuku, y si lo hubieran sabido no habrían cambiado nada. El emperador sonrió. Hay algo más. He aislado la dilatación del tiempo y creo que he creado un método para igualarla. Puede que no resulte ser exactamente igual, pero ya no pasarás 1 año en casa para descubrir que aquí han pasado 2 siglos. Los ojos de Izuku se abrieron antes de que una mirada de alivio se apoderara de él. Entonces te veré como un adulto, padre. Te estaré esperando, hijo. El emperador se agachó, revolviendo su cabello rebelde por última vez antes de que su aura ardiese como un incendio forestal, creando un vacío de nada a su alrededor y haciendo que el universo lo expulsara. Después de enviar a su amado hijo a través del portal hacia sus verdaderos padres, el emperador de la humanidad centró su considerable poder psíquico. El remolino de rojos y azules que conducía al otro universo bañaba su ser en una luz siempre cambiante, su composición cambiaba constantemente y su forma se retorcía. El emperador abrió los ojos y encendió un faro de luz dorada. Como él quiso, el Immaterium obedeció. Una celosía de brillantes rayos de luz dorada creaba soportes para el portal. Primero con dificultad y luego con facilidad, obligaron al portal en constante cambio a permanecer quieto. La energía sin forma se convirtió en un cilindro sólido, el flujo del tiempo se estabilizó y el portal nació de nuevo. Con un gesto de su mano, el emperador desterró el portal recién ordenado de este plano. Izuku ya no se encontraría arrojado cientos o miles de años hacia el futuro, mientras la celosía permaneciera. Se volvió hacia la ventana de su oficina y miró hacia el vacío. Sabía que Izuku probablemente querría alguna forma de comunicación, incluso si fuera unidireccional. Se preguntó si un servocráneo podría sobrevivir al viaje. Una actualización anual probablemente ayudaría mucho a aliviar sus preocupaciones. Hay tanto que hacer y tan poco tiempo.
Dejó escapar un suspiro, se reclinó y cerró los ojos, descansando su mente por unos minutos, antes de regresar a su interminable trabajo. Después de todo, había una guerra galáctica que ganar.